¿Se aprecian ahí las diapositivas? Perfectamente. Ok, Puede iniciar, doctor. sí, un momento. Ok. Indica que sí se ve la diapositiva, ¿verdad? Perfecto. Ok. Bueno, muy buenas tardes con todos. Mi nombre es Kevin Mendoza Delgado. Me desempeño como fiscal provincial en el Distrito Fiscal de Callao. Agradezco de antemano la oportunidad que me brindan para poder compartir algunos conocimientos acerca de dos temas relevantes y prácticos como son los que tienen eh, que ver en esta oportunidad con la audiencia de control de plazos y con las audiencias de medios técnicos de defensa. En primer lugar, sobre el primer tema que nos ocupa, que son las audiencias de control de plazos, debemos partir de una base. La base para hablar de una audiencia de control de plazos, para ubicarnos en un escenario de una audiencia de control de plazos, siempre debemos tener presente qué se considera como plazo razonable, porque esto es lo que va a ser materia de discusión cuando se hable de un control de plazos. El derecho al plazo razonable es un derecho que está contenido dentro del debido proceso. Este derecho continente que engloba dentro suyo una serie de garantías y otros derechos. Entonces, uno de ellos es el derecho al plazo razonable. El derecho al plazo razonable tiene una regulación convencional, constitucional y legal. Desde el punto de vista convencional está recogido en normas de derecho internacional. Por ejemplo, el artículo 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos establece el derecho de toda persona a ser procesada con respeto al debido proceso. Y dentro del debido proceso se encuentra el derecho al plazo razonable. Más específicos son los artículos 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos y el artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Estos dispositivos normativos establecen el derecho de una persona a ser juzgada o procesada dentro de un plazo razonable. Ya a nivel constitucional, en el artículo 139.3 de la Constitución Política, se establece también el derecho al debido proceso, del cual forma parte el derecho al plazo razonable. Y el derecho al plazo razonable debe ser entendido conforme lo ha delimitado el Tribunal Constitucional como aquel derecho de una persona a ser procesada o a ser juzgada dentro de un plazo no excesivo. Entonces, para que se considere que ha habido una violación de un derecho al plazo razonable, en diferente jurisprudencia, el Tribunal Constitucional y también la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como por ejemplo en el caso Noguera versus Paraguay, y decía el Tribunal Constitucional en el expediente 3509 del 2009 de habeas corpus, ha establecido que para valorar si es que se ha presentado una vulneración al derecho al plazo razonable se deben tener en cuenta tres criterios. Primero, la actuación del investigado o del procesado. Es decir, si es que en su actuación no ha incurrido en conductas maliciosas o dilatorias. También se debe tener en cuenta la conducta de las autoridades judiciales. Es decir, si se han guiado de una manera diligente dentro del procedimiento. Y finalmente, también se debe tener en cuenta la naturaleza y complejidad del proceso. Entonces, por ejemplo, si es que se trata de un hecho que no reviste mayor complejidad, se vulneraría el plazo razonable si es que el fiscal declara por un hecho simple, que no reviste complicación alguna en su investigación, si declara una investigación compleja. Entonces, habría una vulneración al derecho al plazo razonable. De igual forma, si se trata de un fiscal que no respeta ningún plazo de los establecidos en la norma procesal y en la jurisprudencia, también habría una vulneración al derecho al plazo razonable, que como hemos indicado es el derecho a no ser investigado, procesado, juzgado en un plazo excesivo.
Luego también tenemos que el Código Procesal Penal establece de manera expresa o taxativa el derecho a plazo razonable. En el artículo 1 del título preliminar del Código Procesal Penal establece que uno de los objetivos del proceso penal es que se administre justicia dentro del plazo razonable. Y como sabemos, el título preliminar de un cuerpo normativo, en este caso el Código Procesal Penal, es aquel donde se consagran los principios o directrices que van a inspirar todo el cuerpo normativo. Entonces, las demás normas del Código Procesal Penal se deben interpretar y aplicar conforme a los dispositivos del título preliminar. Y el primero de ellos es el derecho a la justicia en un plazo razonable. El Código Procesal Penal también refiere sobre el plazo razonable en los artículos 334.2, esto en diligencias preliminares, y el artículo 343.1 y 343.2 del Código Procesal Penal, esto ya en investigación preparatoria. Entonces, esta es, digamos, la base jurídica respecto al derecho al plazo razonable, que tiene, como indicamos, una connotación convencional, constitucional y legal. Este derecho a no ser procesado o juzgado en un plazo excesivo. Luego, para analizar el derecho al plazo razonable y por qué su vulneración puede dar lugar a que se ejecute un control de plazos, ya sea en la investigación preliminar o investigación preparatoria, debemos hablar necesariamente sobre la investigación preparatoria. La investigación preparatoria, como sabemos, está comprendida o está constituida por dos subfases: la investigación preliminar o diligencias preliminares, como le denomina propiamente el Código Procesal Penal, las diligencias preliminares, y la investigación preparatoria propiamente dicha. De modo general, vamos a señalar algunas características de estas subetapas. Respecto a la investigación preliminar, tiene una finalidad propia, que está prevista en el artículo 330, inciso 2 del Código Procesal Penal. Su finalidad es ni más ni menos que actuar las diligencias urgentes o inaplazables, que merezca un hecho que revista connotación de delito. Entonces, por ejemplo, diligencias urgentes o inaplazables serían el levantamiento de cadáver en un caso de homicidio y que se practique una necropsia de manera inmediata al cadáver que ha sido levantado. En un caso de usurpación, una diligencia urgente inaplazable, la constatación policial con presencia fiscal en el lugar de los hechos. Otra diligencia urgente inaplazable, por ejemplo, en un delito de lesiones, que la persona sea sometida a un examen médico, la víctima, es decir, en un delito de conducción en estado de ebriedad, diligencia urgente inaplazable, que la persona sea sometida a un dosaje etílico. Otra finalidad de las diligencias preliminares es el aseguramiento de los indicios y las fuentes de prueba. Por ejemplo, en la escena de crimen, que se recojan todos los indicios o evidencias de un hecho, por ejemplo, de homicidio, que se recoja el arma de fuego, los casquillos, que se obtengan huellas del lugar de los hechos. Esa es otra finalidad de las diligencias preliminares. Y la última es la individualización de la gente, es decir, la individualización de la persona o del presunto autor que ha cometido un hecho punible. Mientras que la investigación preparatoria tiene otra finalidad. En la investigación preparatoria, su finalidad es acopiar los elementos o actos de investigación de cargo y de descargo para que le permitan al fiscal formular un requerimiento de acusación o, en su caso, un sobreseimiento ante el juez de investigación preparatoria. También determinar o desentrañar cuáles han sido las circunstancias de la comisión de un delito y cuáles han sido los móviles por los cuales se ha guiado el autor de ese hecho. Luego, sobre la dirección de estas etapas. Ambas etapas están bajo la dirección del fiscal. En la investigación preliminar, bajo la dirección del fiscal, puede ordenar que la policía realice actos de investigación. El fiscal en la investigación preliminar no puede
restringir derechos más que por medio de la conducción compulsiva, cuando una persona es renuente a comparecer ante el Ministerio Público para rendir su declaración, pero no puede realizar otras afectaciones de derechos. Por eso, la investigación preliminar se puede requerir de la intervención del juez de investigación preparatoria para dictar medidas restrictivas de derechos, donde se afectan derechos fundamentales, por ejemplo, un levantamiento de secreto bancario, un levantamiento de secreto de las comunicaciones, también solicitar una detención preliminar de una persona. Mientras que en la investigación preparatoria también está a cargo esta etapa del fiscal, pero sometida ya a un control judicial respecto a las decisiones que éste pueda tomar. ¿Cuáles son los efectos de una decisión de formalizar investigación preparatoria? El artículo 339 del Código Procesal Penal establece que cuando el fiscal formula investigación preparatoria ya deja de ser el amo y señor de la misma. Es decir, ya no puede archivar una investigación si es que no es previo control del juez. Otro efecto de la investigación preparatoria es que se suspenden los plazos de prescripción, y sobre eso vamos a hablar más adelante. Ahora bien, para iniciar una investigación preliminar es necesario, como lo ha señalado la Corte Suprema en la sentencia plenaria 1 del 2017, una sospecha inicial o simple, que el Código Procesal Penal ya lo establecía. Establecía que el fiscal puede realizar diligencias preliminares cuando existan evidencias que le generen la sospecha de un hecho punible. Entonces, a esto le ha denominado la Corte Suprema sospecha inicial o simple. Indicios o evidencias de que puede haber un hecho punible. Si es que no lo hay, el fiscal puede archivar liminarmente un proceso, una investigación, una denuncia, perdón. Entonces, en muchas oportunidades es preferible ello cuando el fiscal advierta a todas luces que es una denuncia que no va a prosperar de ningún modo, porque el hecho es, por ejemplo, manifiestamente atípico, o el hecho ya está prescrito. Entonces, en esos casos, el fiscal debe de emitir una disposición de archivo de plano. Lo contrario, hay fiscales que son, digamos, extremadamente temerosos de los fiscales superiores y en todos los casos promueven diligencias preliminares. Sin embargo, ello es negativo porque a la larga genera una falsa expectativa en aquella persona que ha formulado una denuncia y merma la imagen también del Ministerio Público de poner en marcha todo el aparato estatal para realizar diligencias en casos que no tienen ningún futuro. Luego, en la investigación preparatoria, el nivel de sospecha es un nivel de sospecha revelador, conforme la misma ejecutoria de la Corte Suprema. Entonces, también esto se deriva del mismo contenido de la norma procesal. El Código Procesal Penal establece como un presupuesto para formalizar investigación preparatoria que existan elementos de convicción reveladores de la existencia del delito y que permitan vincular a una persona con su comisión. Entonces, estos términos, sospecha inicial, sospecha reveladora, se podían haber apreciado del mismo contenido del cuerpo normativo, en este caso el Código Procesal Penal. Ahora bien, una vez que se realizan las diligencias preliminares, se realiza la investigación preparatoria, el fiscal tiene diversas alternativas. Lo vamos a señalar brevemente. Cuando se termina de realizar las diligencias preliminares, ¿qué puede hacer el fiscal? Conforme al artículo 334.1 del Código Procesal Penal, el fiscal puede emitir una disposición que declara no al lugar a formalizar investigación preparatoria. Entonces, ¿cuáles son las causales? Cuando el hecho no constituye delito, cuando no es justiciable penalmente, o cuando existan causales de extinción de la acción penal, cuando la acción penal se haya extinguido, que están previstas también en el Código Penal. Por ejemplo, la muerte del imputado, la prescripción, etc. Entonces, esas son las alternativas que tiene el fiscal para promover o para emitir una disposición de archivo. Más propiamente, como lo denomina el Código Procesal Penal, de no haber lugar a formalizar investigación preparatoria. Pero aparte del artículo 334.1 de esta norma, el artículo 336 que habla o que regula la formalización de investigación preparatoria nos permite otras causales en una interpretación en sentido contrario. Por ejemplo, si es presupuesto para formalizar investigación preparatoria, la individualización
del investigado o de la persona que presuntamente ha cometido el delito, en sentido contrario. Si no se ha identificado a esta persona, corresponde proceder conforme al artículo 334 y emitir una disposición de archivo. De igual forma, si es que es un presupuesto para formalizar investigación preparatoria, la existencia de elementos de convicción reveladores de la comisión del delito, si es que no se ha obtenido ello, en sentido contrario, no puede formalizarse investigación preparatoria y lo que se debe de optar es por emitir una disposición de archivo de la investigación preliminar. ¿Qué puede hacer también el fiscal? Si los elementos de convicción que ha obtenido en sus diligencias preliminares son suficientes, puede, conforme al artículo 336.4 del Código Procesal Penal, formular un requerimiento de acusación directa, en el cual ya se va a suprimir la etapa de investigación preparatoria. También, luego de llevar a cabo las diligencias preliminares, el fiscal puede formular un requerimiento de incoación de proceso inmediato, conforme al artículo 466.1, literal C, del Código Procesal Penal. Si el fiscal ha obtenido en las diligencias preliminares elementos de convicción sobre la materialidad del delito y que permiten vincular al autor con el mismo, puede formular un requerimiento de incoación de proceso inmediato, siendo un requisito para ello que se cuente con la declaración del investigado, o cuando menos que éste haya sido emplazado para rendir su declaración y no haya concurrido, pero debe habérsele brindado la oportunidad para que pueda declarar. Ahora bien, en la formalización de investigación preparatoria, el fiscal puede, una vez que concluye la misma, puede formular un requerimiento de acusación si cuenta con los suficientes elementos de convicción para fundamentar el enjuiciamiento y si a criterio del fiscal existe una certeza fiscal que le denomina la doctrina, una certeza de fiscal de que el caso va a tener o va a originar una futura condena. Entonces, si el fiscal tiene esa convicción, puede formular un requerimiento de acusación, considerando los elementos de convicción que ha obtenido en el curso de la investigación preparatoria. Debe asegurarse también de manera diligente que para cada elemento de tipo penal que va a atribuir, por lo menos cuente con un elemento de convicción que como medio de prueba pueda ser actuado en juicio para acreditar cada elemento del tipo penal. Entonces, si el fiscal logra ello, puede formular una acusación. Ahora bien, también puede el fiscal formular un requerimiento de sobreseimiento en las causales establecidas en el artículo 344. Si determina que el hecho no constituye delito, si determina que el hecho no sucedió, por ejemplo, se determina que el hecho no se le puede atribuir al imputado, que la acción penal se ha extinguido, o si determina, por ejemplo, que no existen suficientes elementos de convicción y que no se pueden recabar otros elementos de convicción, entonces puede solicitar el sobreseimiento. Y además puede formular un requerimiento mixto. Cuando un extremo de los hechos que ha estado investigando decide sobreseer y por otro extremo decide formular una acusación, ya sea por un delito o por un investigado. Sobreseer su investigación respecto a uno de los investigados y decide acusar a otro. Entonces, esas son las alternativas con las que cuenta el fiscal, tanto en la etapa de investigación preliminar como en la etapa de investigación preparatoria. Subetapas que conforman la investigación preparatoria en sí misma. Ahora bien, dentro de estas etapas es que se formula lo que se denomina como control de plazos. Por ello es la importancia de denotar algunas características de estas etapas. Ahora bien, obviamente que para hablar de un control de plazos tenemos que tener en cuenta el sistema de plazos que ha establecido la norma procesal. El cómputo de plazos está previsto en los artículos 142 y 143 del Código Procesal Penal. Entonces, de estos dispositivos normativos se advierte que los plazos se pueden computar en horas, en días naturales o en días hábiles. Por ejemplo, ¿cuándo se computan los plazos en horas? Cuando está de por medio la detención de una persona. Y para ello es un elemento indispensable verificar por un fiscal o operador de justicia diligente la hora
y las horas y minutos que están consignadas en la papeleta de detención de una persona que tiene la calidad de detenido. Porque al vencimiento de ella y no resolverse su situación jurídica corresponderá su inmediata libertad. Entonces, es importante verificar este documento donde va a constar el lugar, la hora y los minutos en cuales, a partir de los cuales se debe computar su detención y se debe contabilizar los plazos que establece la ley. En días naturales, ya que estamos hablando de investigación preparatoria, es el cómputo del plazo de la investigación preparatoria. La investigación preparatoria tiene una duración de 120 días y conforme lo establece el Código Procesal Penal, estos días son días naturales. Por otro lado, mediante días hábiles se deben computar los plazos comunes. Por ejemplo, los plazos para interponer un recurso de apelación, los plazos para deducir medios de defensa, para formular excepciones, requerimiento de acusación y los demás plazos de ordenamiento del proceso. Vamos a hacer énfasis en los plazos de la investigación preparatoria. Como les estaba diciendo, la investigación preparatoria se computa por días naturales, porque así lo estableció expresamente la norma. Pero sobre las diligencias preliminares, el legislador cometió una omisión. No se señaló si el plazo de las diligencias preliminares era por días hábiles o era por días naturales. Entonces, al inicio de la implementación del Código Procesal Penal, ¿qué sucedía? En el Ministerio Público y el Poder Judicial, bueno, se decía, especialmente en la Fiscalía, si la Fiscalía no trabaja ni sábados ni domingos, y el horario es de lunes a viernes, ¿por qué se debe computar como días naturales? Serían plazos o días en pérdida para la investigación que realiza el fiscal. Si no se trabaja, si solamente se trabaja de lunes a viernes, ¿por qué se debe computar los sábados y domingos? Mientras que la defensa sostenía, debe computarse los días naturales, porque están en juego derechos fundamentales de una persona que es investigada. Entonces la Corte Suprema zanjó esta controversia mediante la Casación 2/2008 en la libertad. Entonces la Corte Suprema, tomando esta discusión, sacó la controversia y dijo, el plazo de las diligencias preliminares se debe computar por días naturales. Más aún, dijo la Corte Suprema, más aún si las diligencias preliminares forman parte de la investigación preparatoria. Entonces, si la investigación preparatoria que la engloba establece que su plazo es por días naturales, es lógico y es razonable que el plazo de lo que está contenido, las diligencias preliminares, también sea por días naturales. Y así se ha mantenido por considerar que el plazo de las diligencias preliminares es por días naturales. Ahora bien, otra pregunta que siempre se ha formulado es, y tiene que ver para el control de plazo, ¿cuándo se inician las diligencias preliminares? ¿Desde cuándo se debe computar como que iniciaron las diligencias preliminares? Entonces habían diversas posturas. Una postura, las diligencias preliminares se deben computar cuando se formuló la denuncia. Otra postura, segundo lugar, cuando el fiscal toma conocimiento del hecho delictivo, cuando el fiscal llega a conocer por algún medio de la presunta comisión del hecho criminal. Tercero, cuando el fiscal emite su disposición de investigación, disposición de inicio de diligencias preliminares. Cuarta posición, cuando el fiscal consigue que se notifique la disposición de diligencias preliminares. Entonces, la Corte Suprema también ha debatido sobre estas cuestiones. ¿Cuándo se debe computar el inicio de diligencias preliminares? Primero emite una casación, la 66/2010 de Puno, en la cual de manera un poco genérica y confusa sostuvo. Las diligencias preliminares se inician desde que el fiscal toma conocimiento del presunto evento delictivo. Pero ojo, una cosa es que el fiscal tome conocimiento del hecho criminal y otra cosa es que empiece a ejecutar actos materiales por los cuales activa el procedimiento. Entonces, no basta simplemente que el fiscal tenga conocimiento por algún modo del hecho delictivo.
sino que en la casación o en la ejecutoria del expediente 4-2020-1 de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, determinó que no es suficiente que el fiscal tome conocimiento de la presunta comisión de un ilícito para que se considere que a partir de ese momento comienzan las diligencias preliminares, sino que el fiscal tiene que expresar de una manera formal y de una manera objetiva y materialmente constatable su voluntad de iniciar las diligencias preliminares, y puede ser a través de una disposición o incluso a través de una providencia cuando una persona se encuentra en estado de detención. Entonces, la Corte Suprema ya estableció que no basta que el fiscal tenga conocimiento por algún medio de un evento criminal, sino que tiene que realizar actos formales, actos materiales de los que se aprecie objetivamente que ha activado el procedimiento de las diligencias preliminares. Okay. Eso era un tema materia de discusión. Otro tema materia de discusión en las diligencias preliminares ha sido aquellos casos en los cuales el Ministerio Público, por la excesiva carga procesal que se generan en algunos despachos, en algunos distritos fiscales, más en general, tiene investigaciones cuyos plazos se vencen. Por ejemplo, promuevo diligencias preliminares el 1 de enero por 60 días y este plazo vence, no sé, haciendo un cálculo de los 60 días, el 1 de marzo o 2 de marzo. Entonces, un abogado diligente revisa el expediente y aprecia que el fiscal no ha emitido ninguna disposición. Y ya a la fecha que ese abogado verifica la carpeta fiscal, está en el día 70. Entonces, obviamente, el fiscal debió emitir un pronunciamiento. Entonces, fue materia de discusión en la Corte Suprema si el fiscal, cuando ya venció el plazo de las diligencias preliminares, una vez vencido, puede prorrogar el plazo de las diligencias preliminares. Entonces, una primera posición de la Corte Suprema, que fue recogida en la casación 134 del 2012 de Ancash, estableció que era, así lo denominó, ilegal. Era ilegal que el fiscal pueda prorrogar diligencias preliminares si es que el plazo ya se le venció. Entonces, esta posición conculcaba algunos derechos, conculcaba el derecho, los derechos principalmente del agraviado, que también espera ser resarcido dentro de un proceso penal. Además de que sacrificaba los intereses de la averiguación de la verdad, simplemente por la negligencia de un fiscal que no prorrogó las diligencias preliminares en su momento y se le venció el plazo. Entonces, luego, la Corte Suprema corrigió su pronunciamiento y emite la casación 599 del 2018 de Lima, y estableció la Corte Suprema que es factible que el Ministerio Público pueda prorrogar diligencias preliminares, aunque ya se haya vencido el plazo. Entonces, si bien se venció el plazo, el fiscal puede prorrogar diligencias preliminares, puede ampliar la investigación, pero establece esta casación que eso acarrea responsabilidad disciplinaria del fiscal. Para ello, se basa la Corte Suprema en la estableción del artículo 144 del Código Procesal Penal, que establece que los plazos que rigen para el ordenamiento del proceso no caducan. Entonces, no caduca la posibilidad del fiscal de poder prorrogar la investigación preparatoria, en este caso preliminar, ¿no? En el ejemplo que estábamos colocando. No caduca, pero ello sí va a acarrear, conforme a este mismo artículo del Código Procesal Penal, una responsabilidad disciplinaria. Luego de hablar sobre los plazos de la investigación preparatoria y cómo se deben computar estos, desde cuándo se inician las diligencias preliminares, la caducidad de los plazos, cómo se computan estos, debemos precisar los plazos de la investigación preparatoria. Para poder hablar de control de plazos y la audiencia de control de plazos, tenemos que tener en claro los plazos. Ahora bien, los plazos de la investigación se van a guiar de acuerdo al tipo de proceso. En los procesos o investigaciones simples,
o comunes, existe un plazo en específico. Igual para una investigación compleja, igual para una investigación por crimen organizado. Entonces, el artículo 334 del Código Procesal Penal, en su numeral 1, establece que el plazo de las diligencias preliminares es de 60 días, pero también establece que a discrecionalidad del fiscal, si considera de acuerdo a las circunstancias del caso, a la naturaleza del delito, a la complejidad o a los actos de investigación que pueda verificar que se deban realizar, puede fijar un plazo distinto al fiscal. Artículo 334.1 del Código Procesal Penal. No dice cuál es el plazo distinto. Entonces, un fiscal puede decir, bueno, mi criterio es que, atendiendo a las circunstancias del caso, yo puedo prorrogar la investigación o puedo fijar un plazo distinto de 200 días, de 300 días, porque es mi criterio, porque el código me faculta, porque el código establece que el plazo de las diligencias preliminares es de 60 días o un plazo distinto puede fijar el fiscal. Entonces, esta controversia, porque las defensas de los investigados decían, bueno, eso está vulnerando el plazo razonable, ¿cómo va a fijar plazos que superen los plazos de la investigación preparatoria propiamente dicha? Entonces, la Corte Suprema zanjó esta controversia mediante la Casación 2/2008 de la Libertad y estableció que en ningún supuesto las diligencias preliminares pueden tener un plazo que exceda el plazo máximo de la investigación preparatoria para casos comunes o procesos simples. Entonces, en ningún supuesto, el plazo de las diligencias preliminares puede exceder el plazo de la investigación preparatoria, porque la preliminar es una subetapa. Entonces, esta subetapa para diligencias urgentes o inaplazables no puede ser mayor de ningún modo al plazo de la investigación preparatoria, que es lo que lo contiene. Entonces, se estableció que el plazo máximo entonces de las diligencias preliminares era el máximo de la investigación preparatoria sin su prórroga, es decir, de 120 días. Okay, entonces, ese es el plazo de las diligencias preliminares en los procesos simples o de investigaciones comunes, digamos. La investigación preparatoria, por otro lado, en estos casos, conforme lo establece la norma procesal penal, tiene una duración de 120 días y se puede prorrogar por 60 días más. Esta prórroga de la investigación preparatoria no requiere de una autorización judicial. El fiscal simplemente emite su disposición de ampliación de la investigación preparatoria y la comunica al juez, pero el juez no realiza algún control al respecto. Ahora bien, luego se analizó la circunstancia de los casos complejos. Las investigaciones complejas están contenidas, sus causales, en el artículo 342 del Código Procesal Penal. En el artículo 342 se establece que las investigaciones preparatorias complejas tienen una duración de 8 meses y puede ser prorrogado por igual plazo, dice el Código Procesal Penal, por igual plazo, mediante un requerimiento del fiscal al juez que tiene que autorizar previa audiencia. Este plazo, una ampliación del plazo de investigación preparatoria compleja, debe ser con una audiencia, no con una simple disposición del fiscal. Ahora bien, pero el Código Procesal Penal no estableció cuál es el plazo de las diligencias preliminares en procesos complejos. No lo estableció. Entonces, ¿cuál debía entenderse por ser el plazo en las diligencias preliminares en los casos complejos? Entonces surgía ahí la controversia ante el vacío de la norma procesal. Surge una primera casación, la Casación 318/2011 de Lima, en la cual la Corte Suprema señala el plazo de la investigación preliminar para casos complejos, dado que las diligencias preliminares son para realizar actos urgentes o inaplazables, debe comprenderse o entenderse como tal el máximo del plazo de la investigación preparatoria, pero para procesos comunes, es decir, 120 días.
estableció esta casación 318-2011. Sin embargo, para casos complejos, se requiere una gran cantidad de actos de investigación, como lo señala el artículo 342. ¿Cuáles son las causales para declarar una investigación como compleja? Una investigación, en este caso, preliminar o preparatoria, que se requiere la actuación de gran número de actos de investigación, que haya gran cantidad de investigados o agraviados, que se deba realizar análisis periciales complejos, donde se analice abundante documentación, que se investiguen varios delitos, que se deban realizar diligencias en otros distritos fiscales o en el extranjero. Entonces, las causales estaban en el artículo 342. Y una interpretación como la del artículo 318 de 2011, evidentemente que iba a dejar sin piso a los fiscales para que puedan actuar diligencias y se pueda cumplir el objeto de una investigación preliminar, digamos, diligente o correcta para decidir si se va a formalizar investigación. ¿Por qué? Porque en un caso donde hay abundantes investigados o abundantes actos de investigación que se va a realizar, si se tomaba la postura de que 120 días era el máximo de las diligencias preliminares para casos complejos, evidentemente esto iba a ser insuficiente. Un proceso con 10 investigados, por ejemplo, donde cada uno tiene una defensa activa y promueve diversos actos de investigación. Entonces, con esa pluralidad de investigados, 120 días iba a ser un plazo corto o exiguo para que se pueda realizar una investigación preliminar. Entonces, conforme fue avanzando, se fueron suscitando casos de complejidad, se emite la casación 144 de 2012 de Ancash, que vuelve a la interpretación de la casación 2 de 2008. Entonces dice, si para los procesos comunes se ha asumido que el plazo de las diligencias preliminares no puede superar el máximo de la preparatoria, en este caso debe aplicarse del mismo modo. Tomarse que el plazo, como plazo máximo de las diligencias preliminares, el plazo máximo de su investigación preparatoria, en este caso 8 meses. Por lo tanto, se asentó que el plazo de las diligencias preliminares en investigaciones complejas era de 8 meses. Y así se ha mantenido. De 8 meses, la preliminar y la preparatoria de 8 meses, prorrogable por 8 meses más, como he indicado, con autorización del Poder Judicial. Pero luego vinieron los casos de crimen organizado. En los casos de crimen organizado, el plazo de investigación preparatoria es de 36 meses y se puede prorrogar por 36 meses más, previo requerimiento del fiscal al juez. Entonces, pero tampoco se señaló cuál era el plazo para las diligencias preliminares en las investigaciones por delito de crimen organizado. Entonces, si ya se había considerado, bueno, 120 días, luego 8 meses, si se asumía esa posición, decían las defensas, que ya se mantenía, ¿no? De asumir el plazo máximo de la preparatoria, en este caso sería 36 meses. Entonces, se planteaba la controversia, si es la preliminar es para realizar diligencias urgentes o inaplazables, ¿qué diligencia urgente o inaplazable se puede realizar en 36 meses? Entonces, consideraban un exceso las personas que estaban vinculadas a estos delitos. Y se solicitaba que se asuma en todo caso el plazo de investigación preliminar compleja de 8 meses. Y esto fue hasta la Corte Suprema. En la Corte Suprema se trataron los recursos planteados, en este caso por Keiko Fujimori y también por Fuerza Popular en las casaciones 528, 2018 y 599 del año 2018. En estos casos, la Corte Suprema determinó que el plazo de las diligencias preliminares para delitos de crimen organizado, también siguiendo la corriente que inició con la casación 2-2008, debe ser de 36 meses, igual al máximo sin su prórroga del plazo de la investigación preparatoria. Entonces, y lo fundamentó señalando que lo urgente o inaplazable no tiene que ver necesariamente con un factor temporal, sino que se debe asumir que en los casos de crimen organizado, debido a la complejidad de las estructuras criminales, se requieren actos especiales de investigación.
y además se debe tener en cuenta la gravedad de estos delitos. Por lo que se fijó que el plazo de las diligencias preliminares en estos delitos de crimen organizado debe ser de 36 meses. Ahora bien, para concluir respecto de los plazos, esto es en cuanto a la investigación preliminar preparatoria, pero cuando se concluye la investigación preparatoria, el fiscal también tiene un plazo para resolver. Entonces, cuando se trata de un proceso simple, tiene 15 días para decidir si formula acusación o sobreseimiento, un requerimiento mixto, como ya les indiqué. En procesos complejos y de crimen, 30 días. Esa es la diferencia. Ahora bien, pasamos a otra diapositiva. Ya teniendo en claro, perdón, los plazos de la investigación preparatoria y conteniendo a las diligencias preliminares, ya podemos analizar cuándo procede una audiencia de control de plazos. Entonces, es diferente control de plazos en diligencias preliminares que en investigación preparatoria. Ojo, el control de plazos solamente se puede plantear hasta en investigación preparatoria. En etapa intermedia y mucho menos en juicio oral ya no se puede hablar de este mecanismo o instrumento de control de plazos, solamente en investigación preparatoria, que contiene la preliminar, como hemos indicado. Entonces, en las diligencias preliminares se ha establecido un control de plazos. ¿Quién es el sujeto legitimado para activar este control de plazos? El Código Procesal Penal ha establecido que puede formular un control de plazos en diligencias preliminares quien se considere afectado por la excesiva duración de las diligencias preliminares. ¿Quiénes son entonces estos sujetos que no lo ha individualizado el Código Procesal Penal? El principal afectado por la excesiva duración de las diligencias preliminares sería, pues, obviamente, el investigado. El investigado porque, al ser sometido de manera indefinida a una investigación, se ve, en cierto modo, afectado psicológicamente, está sujeto a una investigación. Se ve de igual forma estigmatizado quizá por la sociedad, por mantenerse como investigado en un caso fiscal. Entonces, existe un principio que es la de proscripción de una sospecha permanente. El investigado no puede estar ahí bajo sospecha toda la vida, tiene que resolverse su situación. Entonces, el investigado es el primer interesado o la primera persona que se puede considerar como agraviado por la excesiva duración de las diligencias preliminares. Otra persona que puede verse afectada por la excesiva duración de las diligencias preliminares es aquella persona que espera obtener en algún momento un resarcimiento, una reparación del daño que se le ha ocasionado. Entonces, el agraviado también puede formular un control de plazos. Entonces, estos serían principalmente los sujetos que pueden efectuar un control de plazos. Ahora, ¿cuál es el fundamento para solicitar el control de plazos? El fundamento legal ya lo hemos señalado, el artículo 334 del Código Procesal Penal, y el fundamento en sí es verse o advertir la excesiva duración de las diligencias preliminares. Entonces, por escrito, aquella persona que se ve afectado requiere al fiscal que emita un pronunciamiento. Entonces, este requerimiento de quien se ve afectado constituye un requisito de admisibilidad para que después pueda formular el control de plazos ante el órgano jurisdiccional, ante el juez de garantías, el juez de investigación preparatoria. Entonces, tiene que requerir en primer lugar al fiscal que emita un pronunciamiento. Si el fiscal no le hace caso, o si el fiscal continúa con sus diligencias, entonces ahí sí, aquel que se vio afectado, el investigado, el agraviado, en el plazo de 5 días, puede recurrir al órgano jurisdiccional para que, citando al fiscal y a esta persona que formula el control de plazos, en una audiencia, le ordene al fiscal, si ampara este control de plazos, le ordene que emita un pronunciamiento. Entonces, este es el procedimiento para la audiencia de control de plazos en diligencias preliminares. Es convocado el fiscal a una audiencia. Por lo general,
el fiscal, allá al verse citado a una audiencia de esta naturaleza, ya va con su pronunciamiento, ya resolvió. El fiscal, bueno, dice, no me quiero comprometer, no quiero que me llamen la atención, me convocan a la audiencia de control de plazos de investigación preliminar, me voy y digo, ¿sabe qué, señor juez? Ya la audiencia es hoy, ayer ya lo archivé, o ya formalicé, y acá está el requerimiento que se va a notificar a las partes. Entonces, ¿qué debe hacer el juez en esos casos? Bueno, el juez, si hay un pronunciamiento, ya no puede ordenar que se emita otro pronunciamiento. El juez debe proceder a la sustracción de la materia, sustraerse de emitir un pronunciamiento ya sobre el asunto en específico, pero lo que sí puede hacer es, analizando las circunstancias del caso y la conducta del fiscal, puede promover un procedimiento disciplinario contra el fiscal por haber incumplido los plazos que establece la norma procesal. Entonces, no es que el fiscal, por haberse pronunciado, ya se va a liberar de toda responsabilidad por haber emitido un pronunciamiento con demora en una investigación que está a su cargo. Ahora bien, también se cuenta con la audiencia de control de plazos en investigación preparatoria. Este control de plazos en investigación preparatoria procede cuando el fiscal no ha concluido la investigación preparatoria, por lo tanto no emite un pronunciamiento. Entonces, surgió la pregunta de cuándo concluye la investigación preparatoria. Si la investigación preparatoria concluye por el paso del tiempo establecido en la disposición, o es necesario algo más. Sucedió en la casación 613-2015 de Puno, que una persona se solicitó constituir en actor civil, pero lo hizo fuera del plazo de la investigación preparatoria. Por ejemplo, se formalizó investigación preparatoria por 120 días y su escrito de constitución en actor civil lo formuló en el día 130. Entonces, que se resolvió en sede de instancia. Ya venció el plazo de las diligencias de la investigación preparatoria de los 120 días, lo ha puesto en el día 130, entonces se desestima la constitución en actor civil. Sin embargo, el actor civil, en este caso, dijo, pero si el fiscal no ha concluido la investigación preparatoria, yo me puedo constituir. Y esto llega hasta la Corte Suprema. ¿Y qué establece la Corte Suprema en esta casación? Establece que el solo paso del tiempo, el solo vencimiento del plazo otorgado en una disposición, no origina la conclusión de la investigación preparatoria, sino que se requiere de un acto formal del fiscal. Es decir, que el fiscal emita la conclusión de la investigación preparatoria. Entonces, como no había sucedido en ese caso, que no había concluido, entonces era factible la constitución en actor civil mientras no se haya formulado o emitido la conclusión de investigación preparatoria. Ahora bien, ¿quiénes son los sujetos legitimados? Legitimados para activar el control de plazos en investigación preparatoria. Los sujetos legitimados, según establece la misma norma, son las partes. Entonces puede realizarlo el investigado, el actor civil, el tercero civil, pueden instar el control de plazos en investigación preparatoria. Cuando han vencido los plazos, momento de presentación, cuando han vencido los plazos de la investigación preparatoria y no hay un pronunciamiento. Entonces, allí puede formular su control de plazos en investigación preparatoria. Ahora, hay una casación, la 1677-2017 de Puno. En esta casación se analiza un caso que surgió cuando un fiscal en un proceso complejo, hemos dicho que para prorrogar una investigación compleja se requiere un requerimiento al juez. Entonces, mientras se resuelve el requerimiento al juez, no había formalmente una prórroga. Entonces, una persona formuló una cuestión, un control de plazos. Formuló un control de plazos. Entonces, ¿qué es lo que resolvió la Corte Suprema? Porque la Fiscalía decía, bueno, yo ya manifesté, el fiscal decía, yo ya manifesté mi voluntad de continuar con la investigación preparatoria. Por eso he formulado mi recurso mi requerimiento ante el juez. Y la otra parte decía, pero eso no se ha resuelto.
Si no se ha resuelto, entonces estarías dentro de el vencimiento del plazo de la investigación preparatoria, mientras no haya decidido el juez. Entonces, la Corte Suprema estableció en la casación 1677-2017 de Puno que se debe resolver en la misma audiencia donde se examina la prórroga de la investigación preparatoria, se debe resolver el control de plazos. Es factible que se resuelvan los dos pedidos en una misma audiencia. Ahora, sobre requisitos de admisibilidad para formular un control de plazos, el Código Procesal no lo establece, como sí lo hace en las diligencias preliminares, que debe haber un previo pedido ante el fiscal. Acá puede activarse directamente. Luego hay una audiencia donde se convoca al fiscal, y donde se debaten estas cuestiones. En primer lugar va a intervenir, obviamente, la persona que ha formulado el control de plazos. La presencia del fiscal es indispensable para que se lleve a cabo esta audiencia. Las demás partes que no hayan formulado no es indispensable su concurrencia. Luego el juez va a tomar la decisión, si ampara el control de plazos, le va a ordenar al fiscal concluir la investigación preparatoria y emitir un pronunciamiento en el plazo de 10 días, ya sea para acusar, sobreseer o formular un requerimiento mixto, sobreseimiento y acusación. Entonces, eso es en cuanto al control de plazos en la investigación preparatoria. Estamos un poco contra el tiempo. Otro tema que nos ocupa en esta oportunidad es el de los medios técnicos de defensa. Los medios técnicos de defensa son básicamente los siguientes: la cuestión previa, la cuestión prejudicial y las excepciones. 3. Dentro de las excepciones de naturaleza de acción, de improcedencia de acción, de cosa juzgada, de amnistía y de prescripción, que vamos a tratar brevemente en esta exposición. Entonces, los medios técnicos de defensa en general son mecanismos que puede activar una persona investigada una vez que se ha formalizado investigación preparatoria. Entonces, cuando se ha formalizado investigación preparatoria, el investigado, por medio de su defensa, tiene dentro de la gama de posibilidades que puede hacer para tutelar sus derechos, por formular una cuestión previa, una cuestión prejudicial o excepciones, ¿no? Entonces, esos son los mecanismos técnicos de defensa con los que cuenta. Ahora, la aplicación de estos mecanismos técnicos de defensa que formula la defensa del investigado están sujetos a determinados presupuestos en cada uno de estos casos y van a tener por objeto la ruptura de la relación procesal. Entonces, en estos casos no va a haber un pronunciamiento sobre el fondo del asunto, sino que por determinadas circunstancias de cada uno de estos mecanismos técnicos de defensa, ya no, la cuestión de fondo va a quedar, como le llama el profesor San Martín, va a quedar imprejuzgada. No va a haber un pronunciamiento sobre el fondo por haber sido atacada la relación procesal por estos medios técnicos de defensa. Entonces, en ese proceso donde se formalizó investigación preparatoria, se formula un medio técnico de defensa para atacar desde un punto de vista formal la acción penal. Entonces, vamos a ver cuáles son esos medios técnicos de defensa. En primer lugar, tenemos a la cuestión previa. Se puede definir a la cuestión previa como aquella que formula una persona investigada contra quien se ha formalizado investigación preparatoria cuando el fiscal no ha tenido en cuenta los requisitos de procedibilidad que se han establecido para determinado delito. Entonces se formalizó investigación preparatoria, pero el fiscal no advirtió que un delito tiene un requisito de procedibilidad, es decir, un requisito de validez para que se pueda ejercitar la acción penal, para que pueda ser válida la acción penal. Entonces, si el fiscal no ha advertido eso, procede la cuestión previa. Si no ha advertido el requisito de procedibilidad de un delito, se va a formular una cuestión previa. Sus presupuestos, como ya he indicado, son la previsión de un requisito de procedibilidad para determinado delito. Y el segundo presupuesto es la omisión del fiscal,
que no fue diligente y no advirtió que un delito tiene un requisito de procedibilidad para el ejercicio de la acción penal. ¿Cuáles son los efectos de plantear una cuestión previa? Los efectos son que van a anular todo lo actuado desde que se formalizó la investigación preparatoria. ¿Cuáles son algunos casos donde se han plasmado requisitos de procedibilidad para determinados delitos? Como ejemplos tenemos el delito de libramiento indebido, establecido en el artículo 215 del Código Penal. Establece que es requisito de procedibilidad, lo establece, no me equivoco, en su segundo párrafo, es requisito de procedibilidad que conste en el documento, la negativa del banco, el protesto, la constancia del banco y los motivos por los cuales no se ha efectuado el pago ante ese título valor que ha sido presentado. Entonces tiene que obrar la constancia del banco en el cual se expresen los motivos por los cuales no se efectúa el pago. Entonces, ese es un requisito de procedibilidad, el protesto o la constancia. En los delitos de omisión de asistencia familiar del artículo 149, si bien no está expreso en la casación 1977-2019 de Lima Norte, se ha establecido que son requisitos de procedibilidad, entre otros, la resolución que contiene el apercibimiento de efectuar el pago en el plazo de 3 días, bajo apercibimiento de ser denunciado por el delito de omisión de asistencia familiar. Las notificaciones de esa resolución que contiene el apercibimiento, entre otros requisitos que establece esta casación para el delito de omisión de asistencia familiar. En los delitos contra el honor, según el artículo 138, el requisito de procedibilidad cuando se va a formular una querella es que la acción penal sea ejercida por el directamente ofendido. Caso contrario, corresponde una cuestión previa. En los delitos tributarios, conforme la segunda disposición modificatoria y derogatoria del Código Procesal Penal, en el numeral quinto se establece que en los delitos tributarios es necesario un informe previo del órgano o del organismo de administración tributaria. Perdón. Y en los delitos de apropiación ilícita, la doctrina y cierto sector de la jurisprudencia ha establecido que es un requisito de procedibilidad para el ejercicio de la acción penal, la carta notarial, mediante la cual se emplace a una persona a devolver o hacer entrega del bien en materia de apropiación. Entonces, esos son unos ejemplos en los cuales se puede formular una cuestión previa ante el juez de investigación preparatoria. El procedimiento de esta audiencia lo vamos a indicar al final porque el artículo 8 del Código Procesal Penal establece en general cómo se lleva a cabo la audiencia respecto a los medios técnicos de defensa. Cuestión previa, prejudicial y excepciones. Entonces eso lo vamos a ver en conjunto. Bueno, avanzamos. Y también tenemos como otro medio técnico de defensa la cuestión prejudicial. ¿Qué es la cuestión prejudicial? Es diferente de la cuestión previa. En la cuestión prejudicial es aquel medio técnico de defensa o remedio, como le llama el doctor San Martín, remedio porque remedios, según la teoría general de impugnación, se formulan cuando no se cuestiona un acto procesal contenido en una resolución, sino otros actos procesales, ¿no? Entonces son remedios, sí, porque no se cuestionan resoluciones, cuestionan actos procesales que están o que devienen de la formalización de investigación preparatoria, ¿no? Serían remedios, ¿no? Porque no se cuestionan resoluciones. Entonces, este es uno que consiste en que debe suspenderse el proceso cuando existe una cuestión o una circunstancia que debe ser materia de otro procedimiento y del cual depende que se configure el delito por el cual se ha formalizado investigación preparatoria. Es decir, se formaliza investigación preparatoria, pero hay una cuestión o una circunstancia que se está tramitando en otro proceso o en otro procedimiento, de lo que se resuelva allí va a depender
que se determine o no el carácter delictuoso del hecho que le están atribuyendo a una persona. Entonces, ¿cuáles son los tipos de cuestión prejudicial? Hay varias clasificaciones. La más simple es la cuestión prejudicial homogénea y heterogénea. Homogénea cuando lo que se debe decidir en otro proceso y que va a afectar la concepción de si el hecho es delito o no en el proceso por el cual se ha formalizado investigación preparatoria, se discute en un proceso penal. Heterogénea si se discute en un proceso de otra naturaleza, civil, laboral, administrativo, no sé. Entonces, esos son los tipos de cuestiones previas. Ahora, sus presupuestos, como ya lo indiqué, tiene que preexistir un hecho. Tiene que preexistir un hecho que es materia de otro procedimiento. Especial vinculación, porque ese hecho que es materia de otro procedimiento está vinculado al hecho por el cual se promovió investigación preparatoria en un caso determinado. Entonces, está vinculado. Y debe haber una falta de competencia del juez que conoce la investigación preparatoria, a cuyo conocimiento se ha puesto esta. Este no debe ser el competente para resolver esa cuestión, sino que eso debe resolverse en otro procedimiento. Entonces, ¿cuáles son sus efectos? Cuando sucede esto, el efecto de declarar fundada una cuestión prejudicial es suspender el proceso. Suspender el proceso hasta que en el otro proceso recaiga una resolución firme, es decir, consentida o ejecutoriada. Una vez ello, se puede retomar la investigación preparatoria. En este caso, o retomar este proceso. Ahora bien, ¿cuál es el momento de interposición de la cuestión prejudicial? En la casación 79-2020 de Puno, la Corte Suprema dijo que había un antinomio, un conflicto de normas contenidas en el mismo Código Procesal Penal. ¿Por qué? Porque el artículo 7 del Código Procesal Penal establece que se puede formular la cuestión previa, dice la cuestión previa, y las excepciones en la etapa intermedia. Y se puede formular cuestión previa, cuestión prejudicial y excepciones en investigación preparatoria. Ojo, para etapa intermedia dice solamente la cuestión previa y las excepciones, pero el artículo 350 del Código Procesal Penal establece que una vez notificada con la acusación, el investigado puede deducir excepciones y otros medios técnicos de defensa. Habla en plural. Entonces, ahí que se debe comprender, que habla en plural, la cuestión previa y la cuestión prejudicial. Mientras que el otro dispositivo normativo, el artículo 7, dice solo la cuestión previa y las excepciones. Entonces, como se formuló una cuestión prejudicial en etapa intermedia, la Corte Suprema en la Casación 79-2020 de Puno dijo, corresponde por un criterio de especialidad, informe uno de los cuales por los que se resuelve este conflicto de normas, por un criterio de especialidad, porque el 350 es genérico, se debe atender a que solamente cabe en etapa intermedia lo que se indica en el artículo 7, la cuestión previa y las excepciones. Entonces, la cuestión prejudicial es el único medio técnico de defensa que no se puede formular en etapa intermedia. Todos los demás sí. Ahora bien, ¿cuáles son algunos ejemplos de la cuestión prejudicial? ¿Cuándo se puede aplicar? Por ejemplo, en los delitos de omisión de asistencia familiar, cuando en otro proceso se está discutiendo la relación paterno-filial. Es decir, se está discutiendo si el investigado por omisión de asistencia familiar es el padre o no del presunto menor agraviado. Entonces, hay allí claramente una circunstancia, un hecho que se va a determinar en otro proceso. Y de ese hecho que se va a determinar en otro proceso va a depender si el hecho en el proceso penal es delito o no. Entonces, hay una vinculación estrecha y este hecho debe ser relevante. ¿Es relevante que la relación paterno-filial para decir que incumplió con brindar alimentos a un menor? Sí es relevante, está estrechamente vinculado. Otro ejemplo, en los delitos de receptación. Sería relevante lo que se está discutiendo en otro proceso respecto al origen delictivo del bien. Si está en discusión el origen delictivo del bien en otro proceso, es lógico que para determinar si
en este proceso, digamos el proceso A, se va a determinar si el bien tiene procedencia delictiva. Y en el proceso B están procesándolo a Juan Pérez por receptación. Entonces Juan Pérez dice, pero si todavía no se ha determinado si el bien tiene procedencia delictiva, entonces eso de todas maneras va a determinar el carácter delictuoso del hecho que se le atribuye a Juan Pérez en el proceso B. Entonces es de aplicación una cuestión prejudicial, que como hemos indicado tiene efectos suspensivos. Otro ejemplo sería, por ejemplo, un caso de usurpación, donde se está determinando en la vía civil el derecho de posesión. Y así pueden citarse más ejemplos. Ahora entramos a las excepciones. Brevemente, porque parece que ya me estoy excediendo del tiempo, vamos a detallar sobre las excepciones, ¿no? Entonces, una primera excepción es la excepción de naturaleza de juicio. ¿Cuándo procede? Cuando a un hecho determinado se le ha dado una sustanciación diferente de la que correspondía por ley. Entonces, ¿cuáles son sus presupuestos? Una sustanciación distinta para un hecho determinado, un procedimiento válido, que exista un procedimiento diferente en reemplazo, y que el proceso al cual debe adecuarse es de índole penal. No se plantea esta excepción para adecuar el proceso a uno civil, laboral. Tiene que adecuarse a un proceso penal que es la vía adecuada, conforme a ley. Entonces, su finalidad y sus efectos están relacionados con la regularización de la vía procesal, ¿no? Darle el cauce que corresponde, y así lo ordenará el juez en su resolución. Hace la adecuación a la vía procedimental que corresponde. Y esta, como estoy indicando, debe ser de naturaleza penal. Por ejemplo, en el antiguo código, o el Código de Procedimientos Penales de 1940, se establecía dos tipos de procesos, sumario y ordinario. Entonces, si a un delito de hurto que se veía en los procesos sumarios, se tramitaba en estos procesos, se le había dado una connotación de un proceso ordinario, podía el investigado plantear una excepción de naturaleza de juicio para que sea adecuada la vía procedimental de ordinario, donde estaba el hurto, a sumario, que era lo que correspondía. Entonces, en esos casos se puede plantear una excepción de naturaleza de juicio. Otra excepción, avanzamos. Tenemos también la excepción de improcedencia de acción. Esta excepción va a cuestionar no el fondo del asunto, como hemos indicado, sino va a cuestionar aspectos formales respecto de la acción que se ha ejercitado por el fiscal. ¿Cuándo procede? Procede cuando según el texto o los hechos, el contenido fáctico que se ha plasmado en la formalización o en la acusación, se desprenda que el hecho no constituye delito o que el hecho no es justiciable penalmente. Esos son los dos presupuestos. Que del contenido de los hechos que se detallan en la formalización de investigación preparatoria o en la acusación se advierta que el hecho no constituye delito o que no es justiciable penalmente. ¿Ok? No va a haber aquí un pronunciamiento sobre el fondo, sino simplemente va a haber un análisis formal sobre esto. En primer lugar, cuando el hecho no constituye delito. En la casación 1478 de 2018 de la libertad, la Corte Suprema ha establecido que este primer presupuesto, cuando el hecho no constituye delito, debe atender al injusto penal, es decir, a la tipicidad y a la antijuricidad. Ahora bien, por ejemplo, ¿cuándo diremos y no la culpabilidad? A pesar que un sector de la doctrina considera que sí puede, la Corte Suprema se ha pronunciado por el injusto penal, tipicidad, antijuricidad. Entonces, por ejemplo, un hecho que se plasma en una formalización de investigación preparatoria que no tiene recibo, no tiene subsunción en ningún dispositivo, en ningún tipo penal del Código Penal. Entonces, un hecho de atipicidad absoluta. Si el hecho que se me atribuye no está contenido en ningún artículo, ¿por qué me formalizó investigación preparatoria por el delito X? Si no calce ni en ese ni en ninguno, sino que es una conducta atípica. Por ejemplo, hechos de adulterio. Entonces, no es una conducta que sea reprimida penalmente. Entonces, son hechos con atipicidad absoluta. O también puede ser por atipicidad relativa, cuando los hechos
no se subsumen por falta de algunos elementos del tipo dentro del delito que se le ha atribuido. Y esto, como hemos indicado, partiendo no de un análisis probatorio, sino del propio contenido de la imputación que se detalle en la formalización o en la acusación. El debate aquí es meramente formal, es un debate de derecho, no es un debate probatorio. Es simplemente analizar los hechos que se detallan en la formalización o en la acusación y ver que a todas luces son hechos que no tienen o no cumplen con el presupuesto de tipicidad. También puede ser en casos de antijuricidad, por ejemplo, en casos de legítima defensa. Si se advierte de los hechos que la conducta de una persona que se le atribuye, digamos, un homicidio ha sido, según el detalle, a todas luces por legítima defensa, entonces también se puede activar una excepción de improcedencia de acción. Ahora bien, también se establece, bueno, en la casación 10-2018 brevemente se ha establecido que cuando se habla de tipicidad, está referido solamente a los elementos objetivos del tipo. Cuando se hable de dolo o culpa, es decir, los elementos subjetivos, no se puede debatir mediante una excepción de improcedencia de acción, porque el aspecto subjetivo, el dolo o la culpa, se debe determinar con la actuación probatoria. Entonces, no cabe una excepción de improcedencia de acción alegando que el hecho no ha sido doloso, por ejemplo. Eso será materia de debate ya con una actuación probatoria. La prueba nace en el juicio, y en el juicio, a través de esas pruebas, se va a determinar si hubo dolo o no. Como por ejemplo, en este caso de la casación 10-2018, una persona alegaba que los documentos falsos que presentó, ella desconocía que eran falsos porque se los proporcionó su abogado. Entonces decía, de lo que me atribuye, se advierte que el hecho no es típico por falta de dolo. La Corte Suprema le dijo, no, espera un momento, el dolo no se discute acá, eso es parte de tus argumentos sobre el fondo del asunto. Entonces eso se va a discutir con la actuación probatoria. Eso no se determina en la excepción de improcedencia de acción. Otro supuesto es cuando el hecho no es justiciable penalmente. Y esto está referido a la existencia de excusas absolutorias y de condiciones objetivas de punibilidad. Excusas absolutorias son aquellas circunstancias que tienen que ver con la persona y que por razones de política criminal se ha optado que no merece un reproche penal. Entonces, por ejemplo, excusas absolutorias, la contenida en el artículo 208 del Código Penal, cuando se atribuyen hurtos, apropiaciones o daños entre cónyuges, concubinos, ascendientes o descendientes. Otra excusa absolutoria, artículo 215 del Código Penal, cuando se atribuye a una persona delito de libramiento indebido, pero esta persona cumplió dentro de los 3 días, último párrafo del artículo 215, cumplió dentro de los 3 días con efectuar el pago. Delito de libramiento indebido. Otra excusa absolutoria en los delitos de encubrimiento real y personal, cuando exista una estrecha vinculación entre el autor del delito con la persona que lo ha cometido y a quien pretende encubrir. Excusa absolutoria. Y condiciones objetivas de punibilidad son aquellas que tienen que ver, o son ajenas al sujeto, son ajenas a la voluntad del sujeto, por eso son objetivas. Tienen que ver con si es que es factible, de acuerdo a estas circunstancias, la imposición de una pena. Entonces, el profesor Ore Guardia cita 2 ejemplos. Cita el ejemplo del delito de hurto. Una condición objetiva de punibilidad es que tenga un valor, el bien hurtado, tenga un valor de más de una remuneración mínima vital, que supere eso. Y en los delitos tributarios que supere 5 UITs, conforme lo señala este autor. Ahora, la jurisprudencia también ha incursionado en desarrollar algo al respecto y en algunas casaciones, no he señalado el número, ha señalado que en los delitos de falsificación de documentos es una condición objetiva de punibilidad que exista cuando menos el perjuicio potencial de causar algún daño. Si no existe eso, entonces no habría un reproche penal. Los efectos de la excepción de improcedencia de acción son el sobreseimiento de la investigación preparatoria. Luego tenemos a la excepción de cosa juzgada. En la excepción de cosa juzgada es aquella que se aplica
porque por los mismos hechos ya existe un pronunciamiento, ya sea en la justicia nacional o extranjera. Entonces, ¿cuál es su finalidad? Evitar la persecución múltiple, evitar que una persona sea sometida 2 veces por un mismo hecho, a una investigación o a un proceso. ¿Y cuáles son sus presupuestos? Que exista una resolución firme en otro proceso, en otro proceso. Y que esta resolución firme haya recaído sobre el mismo hecho. Ojo, sobre el mismo hecho. Así lo hayan calificado diferente, si en otro proceso ya procesaron a Juan Pérez, procesaron por el hecho de haber cometido un delito contra el patrimonio el 1 de enero de 2022. Ya lo procesaron, ya lo condenaron. Y ahora, por duplicidad, se generó otro caso y lo están procesando por el mismo hecho. Pero en una investigación lo calificaron como robo y ahora lo calificaron como hurto. ¿Igual aplica? Sí, igual aplica porque lo que se valora es el hecho, independientemente de la calificación jurídica que se le haya dado. Ahora, otro presupuesto es el inicio de proceso, que se haya activado el proceso habiendo ya una resolución firme en otro proceso y que exista una triple identidad. Es lo que ya se ha establecido en abundante jurisprudencia, que sea el mismo sujeto, la misma persona individualizada, que sea el mismo hecho y que sea el mismo fundamento por el cual se sanciona a una persona. Por ejemplo, un caso que en la jurisdicción militar policial ha sido materia de una sentencia a una determinada persona por su condición especial, pero que en la vía ordinaria, en la justicia común, también ha sido procesado. Entonces, ahí hay una resolución firme del otro proceso, hay un inicio de proceso, un nuevo proceso que se le sigue, ya no por un delito especial, y hay una triple identidad. Hay el mismo sujeto, los mismos hechos y el mismo fundamento de represión penal. Ahora bien, en cuanto a sus efectos va a ser el sobreseimiento o el archivamiento del proceso. Luego tenemos, ya para terminar, nos faltan 2 excepciones. La excepción de amnistía. La excepción de amnistía se aplica cuando el Congreso dicta una ley mediante la cual se ordena el olvido, del reproche penal respecto de determinada conducta, que es considerada como delito. Entonces, si existe una ley de amnistía, no puede ser investigado por ese delito, ni procesado, ni sentenciado. Y si es sentenciado, todo eso carece de efectos. Entonces, la ley de amnistía no es simplemente una ley que se dicte de por sí, sino está sujeta a límites formales y materiales. Límites formales, que se siga el procedimiento y que se emita como una ley ordinaria, un procedimiento parlamentario correspondiente. Límites materiales, que las leyes de amnistía no afecten o no se contradigan postulados de la Constitución donde se salvaguarden derechos fundamentales. Es decir, una ley de amnistía no puede aplicarse para delitos de lesa humanidad, por ejemplo, o para delitos graves, donde esté vinculada la dignidad de la persona. Entonces, esos son límites materiales, cuando contravenga el contenido de otras disposiciones de la Constitución. Límites materiales para la emisión de una ley de amnistía. Entonces, ¿cuáles son los requisitos? Que se haya formalizado la investigación preparatoria contra una persona y que no se haya advertido que había una ley de amnistía. Ahora, ¿cuáles son sus efectos? Sus efectos, conforme lo establece el artículo 139.13 de la Constitución, van a ser los mismos que de la cosa juzgada. Entonces, se va a tener por fenecido el proceso, en este caso. Por ejemplo, tenemos la ley 27.521. Se establece una ley de amnistía para aquellas personas que voluntariamente entregan armas de fuego que tengan en su poder. Entonces, en la ejecutoria de recurso de nulidad 614-2002 de Lima Norte, una persona se busca o plantea la excepción de amnistía, porque dice, ¿sabe qué? A mí me están procesando por haberse intervenido con un arma de fuego y estaba vigente una ley de amnistía. Entonces la Corte Suprema le dijo, no, espera un momento,
Esto es para las personas que voluntariamente han hecho entrega de las armas, no para las personas que han sido intervenidas utilizando la fuerza pública. Por lo tanto, se rechazó esta excepción de amnistía. Luego, y finalmente, tenemos la excepción de prescripción. La prescripción, como sabemos, es una sanción, digamos, una sanción sobre el Estado por no haber procesado, juzgado, sentenciado a una persona dentro de los plazos establecidos. Es una sanción de no poder efectivizar el poder punitivo del Estado sobre una persona por el paso del tiempo. Entonces ya no lo va a poder investigar, procesar y sancionar. En cuanto a sus presupuestos, los presupuestos de la excepción de prescripción son que se haya formalizado investigación preparatoria y que el hecho haya prescrito, el hecho se haya encontrado prescrito. La prescripción, como sabemos, puede ser ordinaria, que se computa considerando el máximo de pena establecido para un delito, extraordinaria, considerando el máximo de la ordinaria más la mitad, ¿no? Eso está en los artículos 80 y 83 del Código Penal. Ahora bien, entonces, si se ha operado la prescripción, se puede formular esta excepción. Se puede formular esta excepción y sus efectos van a ser el sobreseimiento de la causa o del proceso. Ahora bien, una cuestión importante es la que les comenté al inicio de esa exposición respecto a la suspensión del plazo de prescripción cuando se formaliza investigación preparatoria. Entonces les comenté que la formalización de investigación preparatoria tiene dos consecuencias. Una, que el fiscal ya puede por sí solo archivar un proceso, una investigación. Y dos, que se suspenden los plazos de prescripción al formalizarse la investigación preparatoria. Entonces, no se establece por cuánto tiempo es que quedan suspendidos estos plazos. No se establece. Por ello, es que considerando que estos plazos no pueden ser ilimitados o irrazonables, entonces se emite un acuerdo plenario. Se emite el acuerdo plenario 3/2012 por la Corte Suprema, y luego se ha emitido recientemente, perfeccionando ya los criterios del acuerdo plenario, la casación 23/2021 de Lima. Entonces, ¿qué se ha establecido? Que lo señalo de manera concreta, se ha establecido que ese plazo de suspensión de la prescripción por la formalización de investigación preparatoria es el equivalente a un plazo extraordinario. Un plazo extraordinario. Entonces, se formula investigación preparatoria. Luego, hay un hecho criminal. Se formula investigación preparatoria. Desde que se ha iniciado el cómputo de ese delito hasta que se formalizó investigación preparatoria, hay un plazo. Ese plazo se suspende ahí. Queda en stand-by, se suspende. Se formalizó investigación preparatoria, dice, ¿y cuál es el plazo que se debe computar? La Corte Suprema ha establecido que debe ser el plazo ordinario más la mitad, es decir, el plazo extraordinario. Una vez que transcurre eso, se suspende o termina la suspensión de este plazo y se retoma el anterior. Y para el anterior, entonces se debe computar lo que ya transcurrió más lo que falta para un plazo extraordinario. Entonces, son dos plazos extraordinarios los que se deben advertir cuando se formaliza investigación preparatoria. Esto lo pueden advertir del acuerdo plenario 3/2012 y de la casación 23/2021 que se emitió recientemente. Ahora sí, para terminar, vamos a indicar cuál es el trámite de las audiencias donde se aplican los medios técnicos de defensa. Entonces, el profesor San Martín ha establecido en su libro de Derecho Procesal Penal, digamos, 4 fases, ¿no?, para el trámite de estas audiencias. Primero, los actos preparatorios. Sé que está en el artículo 8.1 del Código Procesal Penal. ¿Qué es lo que debe hacer el juez? Entonces, primero todo se inicia con la interposición, de parte del investigado de una cuestión previa prejudicial o de las excepciones por escrito, acompañando los elementos de convicción, acompañando los documentos que considere pertinentes para sustentar su posición. Puede acompañar documentos. ¿Cuál es la oportunidad? Como ya indicamos, y según la casación 79/2020 de Puno,
la cuestión previa y la cuestión previa, prejudicial y las excepciones en investigación preparatoria. La cuestión previa y las excepciones también puede ser en etapa intermedia. El juez realiza actos ordenatorios, según el artículo 8.2 del Código Procesal Penal. Entonces, ¿cuáles son los actos ordenatorios que realiza el juez? El juez, una vez que recibe este escrito, corre traslado al Ministerio Público. Entonces, al Ministerio Público le solicita que le precise acerca de los sujetos procesales que se han constituido. Entonces, le requiere al Ministerio Público precise los sujetos procesales apersonados y luego los notifica con este medio técnico de defensa. Luego, dentro del tercer día, el juez señala fecha para la audiencia. Señala fecha para la audiencia y luego pasamos a hablar sobre la instalación de la audiencia. Entonces, el juez señaló el plazo. Le solicitó al Ministerio Público que indique cuáles son los sujetos apersonados. Les corre traslado y luego señala fecha para la audiencia. Son los tres actos ordenatorios. Luego, la instalación de la audiencia se produce con la presencia obligatoria del fiscal. También debe asistir la persona que ha formulado los medios técnicos de defensa. No es indispensable la concurrencia de las demás personas. Ahora, el fiscal cuando asiste debe acudir acompañado o llevando el expediente o la carpeta fiscal. ¿Qué puede suceder? En el desarrollo de la audiencia hay un orden de intervención. En primer lugar, va a sustentar el abogado del investigado que ha formulado el medio técnico de defensa. Luego va a intervenir el fiscal, el actor civil y el tercero civil. Hay un orden que establece el Código Procesal Penal. Si es que asiste el investigado, va a tener derecho a efectuar su defensa material. Va a decir lo que le convenga a sus intereses. Si quiere, no puede decir. Quizás no diga nada. Es potestativo del investigado que concurra a esta audiencia y que pueda manifestar lo que considere. El juez, dentro del desarrollo de la audiencia, puede retener el expediente al fiscal con una debida fundamentación para que pueda resolver. Entonces, puede retener el expediente hasta por 24 horas, de manera excepcional, conforme el artículo 8.4 del Código Procesal Penal. Finalmente, viene la etapa de deliberación y decisión. Entonces, cuando se plantea los medios técnicos de defensa en la investigación preparatoria, el juez de investigación preparatoria puede emitir su decisión de manera inmediata o de manera diferida. Puede resolver en un plazo posterior o inmediato, conforme al artículo 8.4 del Código Procesal Penal. Entonces, es diferente la forma que va a el tiempo que tiene para resolver en la investigación preparatoria que en la etapa intermedia. En la investigación preparatoria es de inmediato o de manera diferida en el plazo de 2 días. Y cuando ya se ha formalizado, cuando ya se ha formulado una acusación, debe resolver de manera inmediata, conforme al artículo 352.3 del Código Procesal Penal. Ahora bien, los efectos de la decisión que se tomen pueden ser extensivos a aquel investigado que no lo haya interpuesto, cuando hay pluralidad de investigados, que no haya interpuesto el medio técnico de defensa, pero que se encuentre en la misma situación. Y eso es todo en cuanto a las audiencias, tanto de control de plazos como de medios técnicos de defensa. Agradezco la invitación para formar parte de este evento y compartir algunos conocimientos que hemos adquirido, digamos, en la función que llevamos a cabo. Al final de estas diapositivas indico mi celular y un correo en el caso tengan algún interrogante o alguna consulta posterior que deseen formular. Gracias. Muchas gracias, doctor, por su participación. ¿Algún interrogante por el doctor? De lo contrario, para que pase a retirarse.
Veo que quedó todo claro, doctor. Muchísimas gracias. Muchas gracias por su ponencia. Muy excelente. Gracias.